Enoc, el hombre que no murió y la Biblia casi no explica. Algunos hombres vivieron, otros murieron, pero uno simplemente desapareció, y la Biblia casi no explica por qué. Si alguna vez has creído en Dios, has confiado en Jesús, y aún así te has sentido atrapado en el silencio, esta historia te va a incomodar. La ansiedad no siempre desaparece con la fe. La paz no siempre llega cuando oras. Y hay momentos en los que el miedo y la confusión crecen justo cuando esperabas respuestas claras. Enoc no predicó a multitudes, no realizó milagros, no dejó discursos ni explicaciones. La Biblia solo dice que caminó con Dios y luego ya no estaba, sin muerte, sin despedida, sin explicación. Y ese silencio no es vacío, es una señal, un mensaje escondido para quienes hoy se sienten sobrecargados, confundidos y preguntándose dónde está Dios cuando todo calla. Quédate conmigo, porque lo que la Biblia no explica sobre Enoc puede revelar por qué tu silencio no significa abandono y por qué Dios está más cerca de lo que tus emociones te permiten sentir. El silencio que rompe la regla. La primera cosa que desconcierta en la historia de Enoc no es que no haya muerto, es el silencio que lo rodea. En el libro del Génesis, la narración avanza con una cadencia repetitiva, casi hipnótica. Los nombres se suceden uno tras otro con una estructura que no cambia. Vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Esa frase se repite como un martillo que golpea la conciencia humana una y otra vez. No importa quién seas, no importa cuánto vivas, el final siempre parece el mismo. La Escritura insiste en dejar claro que la muerte es la regla, el destino común, la línea que nadie cruza de regreso. Pero cuando el texto llega a Enoc, algo se rompe sin aviso, la lógica se interrumpe, el patrón se quiebra en silencio. No hay anuncio dramático, no hay preparación emocional para el lector, no hay explicación previa que suavice el impacto. De repente, la frase cambia. Ya no se dice que murió, ya no se menciona un final biológico. El texto afirma de forma directa y perturbadora que Enoc caminó con Dios y que luego ya no estaba porque Dios se lo llevó. Esa ausencia de detalles es lo que convierte su historia en una de las más inquietantes de toda la Biblia. La Biblia no suele callar sin motivo. Cuando omite información, lo hace con intención. Podría haber explicado cómo ocurrió ese momento. Podría haber descrito una experiencia sobrenatural, una visión celestial, una señal visible para quienes lo rodeaban. Pero no lo hace. Ese silencio obliga al lector a detenerse, a sentir incomodidad, a enfrentar una pregunta que no tiene respuesta inmediata. ¿Por qué Dios permitiría que una historia tan radical quedara casi sin palabras? Enoc no es un error narrativo, es una pausa intencional, un vacío diseñado para provocar reflexión profunda. En un texto sagrado lleno de relatos detallados, leyes extensas, genealogías minuciosas y explicaciones cuidadosas, la historia de Enoc parece incompleta a propósito. No sabemos qué sintió, no sabemos qué pensaron los que lo rodeaban, no sabemos cómo reaccionó su familia. La Biblia no nos da acceso a sus emociones ni a sus últimos momentos. Solo nos deja frente a una verdad inquietante. Hubo un hombre cuya relación con Dios fue tan distinta que ni siquiera encajó en el destino que parecía inalterable para todos los demás. Y eso despierta una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué tipo de vida lleva a Dios a intervenir de una forma tan absoluta? No se menciona que Enoc haya sido perfecto, no se dice que haya sido famoso, no se lo presenta como un líder espiritual reconocido, ni como un personaje central de su generación. No hay hazañas públicas asociadas a su nombre. La Escritura no lo eleva por obras visibles, sino por algo mucho más íntimo y silencioso. Caminó con Dios, una expresión breve, pero cargada de un significado que desafía la lógica humana. Ese caminar no sugiere prisa ni espectáculo, no habla de grandes actos externos ni de reconocimiento público. Habla de constancia, de cercanía, de una relación cotidiana que no necesitó ser vista para ser real. Y quizás por eso la Biblia dice tan poco, porque lo que ocurrió entre Enoc y Dios no fue un evento aislado,
sino una forma de vivir. Algo tan profundo que no puede ser reducido a una explicación técnica sin perder su esencia. El silencio alrededor de Enoc funciona como un espejo para el lector moderno. Nos obliga a enfrentar nuestra obsesión por las respuestas inmediatas. Queremos saber cómo, cuándo y por qué. Queremos fórmulas claras, explicaciones cerradas, garantías visibles. Pero la historia de Enoc nos confronta con otra realidad. Hay cosas que Dios no explica porque no están destinadas a ser comprendidas desde la curiosidad, sino desde la relación. Enoc desaparece del texto de la misma manera en que caminó por la vida, sin ruido, sin anuncio, sin necesidad de validación pública. Y ese detalle incomoda profundamente, porque sugiere que lo más importante puede ocurrir lejos de los reflectores, lejos de los discursos, lejos de cualquier reconocimiento humano. Su historia no se desarrolla, se interrumpe, y esa interrupción sigue hablando, siglos después, a todos los que leen la Biblia buscando certezas y se encuentran con un misterio que no se deja domesticar. El hombre que rompió el patrón de la humanidad. Después del silencio que rodea a Enoc, hay algo todavía más inquietante. Su historia no solo es breve, es una ruptura directa con el patrón que define a toda la humanidad. Antes de él, la Biblia establece una secuencia clara y casi implacable: vivir, generar descendencia, envejecer y morir. Esa repetición no es casual. Es una forma de enseñar que la muerte no es un accidente, sino parte de la condición humana desde la caída. Cada nombre en el Génesis confirma esa verdad una y otra vez hasta que se vuelve incuestionable. Pero Enoc aparece como una anomalía. No encaja, no sigue el ritmo, no completa el ciclo. Mientras todos los demás terminan con la misma frase, su historia se detiene antes del final esperado. No hay cierre biológico, no hay conclusión humana. Es como si la narrativa misma se negara a llevarlo al mismo destino, y esa diferencia no puede ser ignorada, porque la Biblia no presenta excepciones sin un propósito profundo. La ruptura que Enoc representa no es solo física, no se trata únicamente de no morir, se trata de mostrar que el patrón no es absoluto cuando Dios decide intervenir de otra manera. Enoc revela que la muerte, aunque universal, no es el límite final para Dios, y esa idea resulta profundamente desestabilizadora. Porque si un hombre rompió el patrón, entonces el patrón no es tan definitivo como creemos. Este punto toca una fibra sensible en el ser humano. Vivimos bajo la certeza de que todo termina igual. Por más que creamos, por más que amemos, por más que construyamos, el final parece inevitable. La historia de Enoc introduce una grieta en esa certeza. No ofrece una promesa generalizada. No dice que todos escaparán de la muerte, pero demuestra que Dios no está atrapado por las reglas que rigen nuestra experiencia. La Biblia podría haber suavizado esta ruptura. Podría haber explicado que Enoc fue un caso aislado, una excepción irrepetible, algo sin mayor relevancia. Pero no lo hace. Simplemente presenta el hecho y sigue adelante. Y ese avance sin aclaraciones deja al lector con una inquietud persistente. ¿Por qué mostrar una ruptura tan radical sin dar instrucciones claras sobre cómo entenderla? La respuesta parece estar en el propósito mismo de la historia. Enoc no fue incluido para ofrecer seguridad, sino para provocar asombro. Su vida cuestiona la idea de que lo normal siempre define lo verdadero. Nos recuerda que Dios no actúa únicamente dentro de lo previsible. Hay momentos en los que Él rompe el molde para revelar algo más profundo, algo que no se puede controlar ni repetir a voluntad. Enoc no desafía la muerte con fuerza ni con rebeldía, no lucha contra su destino, simplemente camina con Dios, hasta que ese caminar lo lleva más allá de lo que todos consideran el final. Y ese detalle cambia por completo la perspectiva. No fue un acto heroico visible, no fue una decisión dramática, fue una continuidad silenciosa de una relación que con el tiempo lo llevó a un lugar al que nadie más llegó de la misma forma. Esta ruptura del patrón también confronta nuestra obsesión con los resultados visibles. Queremos pruebas claras de que nuestra fe produce efectos extraordinarios.
Queremos señales, milagros, transformaciones evidentes. Pero Enoc no ofrece nada de eso. No hay espectáculo, no hay testigos del momento. Solo queda el resultado final y el desconcierto que genera. Y ese desconcierto cumple una función esencial. Nos obliga a aceptar que no todo lo que Dios hace está diseñado para ser comprendido de inmediato. Hay acciones divinas que no buscan ser imitadas, sino contempladas. Enoc no es un modelo de técnica espiritual. Es un recordatorio de que la relación con Dios puede llevar a destinos que la lógica humana no sabe explicar. Cuando el texto bíblico continúa después de Enoc, lo hace como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La genealogía sigue. Las muertes vuelven a aparecer. El patrón se restablece. Pero algo ya cambió para siempre. El lector sabe que existe una grieta en la historia humana. Una prueba silenciosa de que la última palabra no siempre es la que esperamos. Caminó con Dios, y eso lo cambió todo. La Biblia resume toda la vida de Enoc en una expresión tan simple que resulta fácil pasarla por alto. Caminó con Dios. No dice que obedeció órdenes extraordinarias. No afirma que recibió mandamientos especiales ni que realizara actos visibles de poder espiritual. No se menciona que fundara movimientos, que liderara multitudes, ni que dejara enseñanzas registradas. Todo lo que define su existencia se concentra en esa frase breve, silenciosa y profundamente transformadora. Caminar implica ritmo compartido. No es correr, no es adelantarse, no es imponer dirección. Es ajustar el paso al del otro. Es avanzar juntos, día tras día, sin necesidad de palabras constantes. Cuando la Escritura dice que Enoc caminó con Dios, está describiendo una relación sostenida, íntima y cotidiana. No un evento aislado, sino una forma de vivir. Y ahí está el núcleo de todo el misterio. Enoc no fue tomado por lo que hizo en un momento específico, sino por cómo vivió cada momento. Esa forma de describir su relación con Dios contrasta con muchos otros relatos bíblicos. A otros se les recuerda por actos concretos. A Enoc se lo recuerda por una manera de estar. No se destaca una acción puntual, sino una constancia silenciosa. Eso desafía la mentalidad humana, acostumbrada a medir valor espiritual por resultados visibles. Pero la historia de Enoc sugiere algo diferente, que lo invisible, cuando es auténtico, puede tener un peso eterno. Caminar con Dios también implica cercanía sin protagonismo. No se camina delante para ser visto, ni detrás para desaparecer. Se camina al lado. Esa imagen revela una relación sin tensión, sin competencia, sin necesidad de demostrar nada. Enoc no parece haber buscado reconocimiento. Su vida no dejó huellas públicas, y aún así fue profundamente significativa para Dios. Esa verdad resulta incómoda para una cultura obsesionada con visibilidad y validación. La Biblia no explica cómo se dio ese caminar. No describe rituales, horarios ni disciplinas específicas. Y ese silencio vuelve a ser intencional. Porque si la Escritura hubiera detallado un método, el mensaje se habría reducido a una técnica. Pero Enoc no es una fórmula, es una relación. Y las relaciones verdaderas no se reproducen mecánicamente, se viven. Este punto conecta directamente con quienes hoy sienten que su fe es pequeña, silenciosa o insuficiente. Muchos creen que si no hacen algo extraordinario, su vida espiritual carece de valor. Enoc desmonta esa idea. No hay indicios de que su caminar fuera espectacular. Lo que lo hizo diferente fue la constancia, no la intensidad momentánea. Fue la fidelidad diaria, no el acto heroico. Caminar con Dios también implica aceptar el silencio. En una caminata larga no siempre se habla. Hay momentos de quietud, de observación, de compañía sin palabras. La vida de Enoc sugiere que esa cercanía silenciosa fue suficiente. No necesitó respuestas constantes ni señales visibles para seguir caminando. Y esa disposición parece haber sido clave en su historia. El texto no dice que Enoc entendiera todo. No afirma que tuviera claridad absoluta sobre los planes de Dios. Solo dice que caminó. Y esa simplicidad
encierra una profundidad difícil de aceptar, porque muchos abandonan la caminata cuando no reciben explicaciones inmediatas. Enoc permaneció, y ese permanecer día tras día fue lo que transformó su destino. Cuando la Biblia afirma que caminó con Dios y luego ya no estaba, une ambas ideas como causa y consecuencia. No presenta la desaparición como un acto arbitrario, sino como el desenlace natural de una relación vivida en cercanía constante. No hubo ruptura, no hubo transición violenta. El caminar simplemente continuó más allá de los límites conocidos. Esta forma de entender la historia de Enoc redefine la espiritualidad desde su raíz. No se trata de hacer más, sino de caminar mejor. No se trata de llamar la atención, sino de permanecer fiel, incluso cuando nadie mira. Enoc no buscó escapar de la condición humana. Su caminar con Dios fue tan profundo que, en algún punto, la separación entre lo humano y lo divino dejó de tener sentido. Y esa es quizás la razón por la que la Biblia no dice más, porque explicar ese nivel de intimidad sería reducirlo. Enoc no fue llevado por una hazaña visible, sino por una relación invisible que transformó cada paso de su vida. Y esa verdad sigue resonando hoy, confrontando a quienes creen que Dios solo actúa a través de lo extraordinario, cuando muchas veces se revela en lo constante, en lo silencioso y en lo fiel. Una vida sin legado visible. Cuando se observa la mayoría de las figuras bíblicas, hay algo que casi siempre queda después de ellas: un pueblo, una ley, una promesa, una advertencia, una enseñanza clara que puede ser citada y repetida. Incluso quienes fallaron dejaron huellas visibles en la historia. Enoc, en cambio, no dejó nada de eso. No hay palabras suyas registradas en el texto sagrado. No hay mandamientos asociados a su nombre. No hay descendencia destacada que continúe su misión. Desde la lógica humana, su vida parece no haber producido un legado tangible. Ese vacío desconcierta. Estamos acostumbrados a medir el valor de una vida por lo que deja atrás. Resultados, impacto, reconocimiento, memoria colectiva. Enoc desafía esa forma de pensar. Su historia no se sostiene por lo que produjo, sino por lo que fue. Y eso resulta profundamente incómodo para una mentalidad que necesita pruebas visibles para validar la importancia de una existencia. La Biblia no intenta compensar ese vacío. No añade detalles tardíos para engrandecer su figura. No recupera su historia más adelante para darle peso narrativo. Simplemente lo menciona, lo retira del relato y sigue adelante. Ese gesto es deliberado. Sugiere que a los ojos de Dios, una vida puede ser plenamente significativa, incluso cuando no deja huellas que el mundo sepa aplaudir. Este punto toca una herida silenciosa en muchas personas. Hay quienes viven con la sensación de no estar construyendo nada que permanezca. Trabajan, creen, oran, perseveran, pero no ven frutos visibles. No sienten que su vida esté marcando una diferencia clara. La historia de Enoc confronta esa angustia desde un ángulo inesperado. Muestra que el valor de una vida no siempre se mide por su impacto externo, sino por su profundidad interna. Enoc no fundó ciudades ni cambió estructuras sociales. No fue recordado por una obra concreta, y aún así, fue visto por Dios de una manera única. Esa verdad rompe la asociación automática entre significado y visibilidad. Sugiere que hay vidas que cumplen su propósito sin dejar rastro público, porque su sentido no estaba en lo que producían, sino en la relación que cultivaban. La ausencia de legado visible también protege la historia de Enoc de ser utilizada como herramienta de comparación o competencia espiritual. Nadie puede decir que hizo lo mismo que él, porque no sabemos qué hizo. No hay pasos que imitar, no hay resultados que replicar. Solo queda una relación descrita de manera simple y profunda. Caminó con Dios. Eso impide que su historia sea convertida en una fórmula o en una meta de rendimiento espiritual. Este silencio también preserva la intimidad de su caminar. Hay relaciones que pierden su esencia cuando se exponen demasiado. La Biblia parece respetar ese límite.
no convierte la vida de Enoc en espectáculo, no la abre al análisis minucioso, la deja en un lugar sagrado, inaccesible a la curiosidad superficial, y ese respeto revela algo importante sobre cómo Dios valora ciertas vidas. No todas están destinadas a ser observadas, algunas están destinadas a ser vividas plenamente, aunque nadie más lo note. Desde esta perspectiva, el legado de Enoc no está en lo que dejó atrás, sino en lo que reveló. Reveló que una vida puede ser completa sin reconocimiento, que una existencia puede cumplir su propósito sin aplausos, que caminar con Dios, incluso en anonimato, tiene un peso que trasciende la historia humana. Este mensaje desafía directamente la ansiedad moderna por ser visto, por ser recordado, por dejar marca. Enoc no buscó nada de eso, y aún así, su breve aparición en el texto bíblico sigue generando preguntas, reflexión y asombro miles de años después. Su legado no es visible, pero es persistente. No se puede señalar con el dedo, pero no se puede ignorar. La historia de Enoc invita a reconsiderar qué significa realmente vivir una vida que importa. No todas las vidas importantes cambian el curso visible de la historia. Algunas cambian algo más profundo, la forma en que Dios mira al ser humano. Enoc demuestra que para Dios, una vida vivida en cercanía puede ser suficiente, incluso cuando el mundo no se da cuenta de que estuvo allí. El momento en que Dios lo apartó del mundo, Enoc no vivió aislado de su tiempo. Su historia está situada en una generación marcada por una degradación moral creciente, en un mundo que avanzaba rápidamente hacia el juicio del diluvio. La Biblia no desarrolla ese contexto cuando habla de él, pero lo deja insinuado de forma suficiente para comprender que su caminar con Dios ocurrió en medio de una humanidad cada vez más distante del bien. Enoc no fue apartado porque el mundo fuera bueno, sino porque el mundo estaba perdiendo su rumbo. Ese detalle cambia por completo la lectura de su desaparición. Dios no se llevó a Enoc al final del juicio, sino antes. No fue rescatado del castigo, sino separado de la corrupción. Ese matiz es profundo. Sugiere que la retirada de Enoc no fue una reacción al caos, sino una declaración silenciosa. Dios mostró, a través de una sola vida, que todavía era posible caminar con Él, incluso cuando todo alrededor se desmoronaba. El texto bíblico no describe un momento específico, una fecha, una señal visible que marcara el instante en que Enoc dejó de estar. Esa ausencia de dramatismo refuerza la idea de continuidad. No hubo ruptura brusca entre su vida y su destino. El caminar simplemente siguió. Un paso más allá de lo visible, un paso fuera del alcance humano. Esa transición sin violencia ni miedo contrasta con la forma en que la mayoría de los seres humanos enfrentan el final. Este punto toca una de las ansiedades más profundas del corazón humano. El temor a cómo terminarán las cosas, el miedo al dolor, a la pérdida, a lo desconocido. La historia de Enoc no elimina ese temor, pero lo replantea. Muestra que, para quien camina con Dios, el final no necesariamente se presenta como una ruptura traumática. Puede ser una continuidad que trasciende lo que conocemos. El hecho de que Dios lo apartara del mundo también revela una verdad incómoda. Hay momentos en los que la cercanía con Dios implica separación del rumbo general de la sociedad. Enoc no fue retirado porque fuera mejor que los demás, sino porque su vida ya no estaba alineada con el curso que el mundo había elegido. Su caminar con Dios lo colocó en otra dirección, y esa diferencia se volvió irreconciliable. La Biblia no convierte ese apartamiento en una recompensa explícita. No dice que Dios lo llevó como premio. Tampoco lo presenta como un escape planificado. Simplemente afirma el hecho. Y ese silencio protege la historia de interpretaciones simplistas. Enoc no fue retirado para evitar el sufrimiento, sino porque su relación con Dios había alcanzado un punto donde la separación ya no tenía sentido. Este aspecto de la historia confronta una idea muy extendida, la de que la cercanía con Dios siempre garantiza comprensión total y control del futuro. Enoc no dejó instrucciones, no avisó.
no preparó a nadie para su ausencia. Su vida enseña que la fe no siempre viene acompañada de explicaciones anticipadas. A veces, la confianza se vive sin conocer el desenlace. El apartamiento de Enoc también funciona como una señal silenciosa para su generación. Un recordatorio de que Dios sigue observando, de que no está ausente, de que todavía hay vidas que le importan profundamente. Aunque la humanidad caminara hacia la destrucción, Dios mostró a través de Enoc que la relación con Él seguía siendo posible. Y ese mensaje sigue vigente. En tiempos de confusión, de ruido constante y de valores invertidos, la historia de Enoc recuerda que Dios no necesita multitudes para hablar. A veces, una sola vida vivida en cercanía es suficiente para dejar claro que Él sigue presente. Aunque el mundo no lo note, aunque no quede registro detallado, aunque solo quede una frase breve que atraviesa los siglos y sigue incomodando a quienes la leen con atención. El mensaje para quienes viven en silencio. La historia de Enoc no fue preservada para satisfacer la curiosidad teológica, sino para hablarle directamente a quienes viven una fe silenciosa, a personas que no ocupan escenarios, que no tienen voz pública, que no son vistas como ejemplos extraordinarios. Enoc no fue recordado por palabras fuertes ni por acciones visibles, sino por una relación profunda que nadie aplaudió. Y ese detalle lo convierte en un espejo para muchos que hoy caminan con Dios sin reconocimiento alguno. Hay una forma de dolor que casi nadie menciona. No es la del sufrimiento evidente, sino la de sentirse invisible incluso cuando se cree. Orar y no recibir respuestas claras. Confiar y seguir sintiendo ansiedad. Permanecer fiel y aún así convivir con el miedo y la confusión. La vida de Enoc no niega esa experiencia. Al contrario, la valida. Su caminar con Dios no estuvo acompañado de explicaciones registradas ni de promesas visibles. Fue un camino sostenido en confianza, no en certezas humanas. Este punto es crucial porque desmonta la idea de que una relación auténtica con Dios siempre produce claridad inmediata. Enoc no dejó testimonio de haberlo entendido todo. No se nos dice que tuviera revelaciones constantes ni seguridad absoluta. Lo único que se afirma es que caminó. Y ese caminar incluye momentos de silencio, de espera y de continuidad sin garantías visibles. Eso lo hace profundamente cercano a la experiencia espiritual de muchas personas hoy. La historia de Enoc enseña que el silencio no es sinónimo de ausencia. En una caminata larga, no siempre se habla. Hay momentos en los que la compañía se expresa simplemente por la presencia compartida. Enoc parece haber entendido eso. No necesitó llenar cada espacio con palabras ni exigir señales constantes para seguir caminando. Su fidelidad no dependió de estímulos externos, sino de una relación interior que no requería validación pública. Para quienes se sienten sobrecargados, esta historia ofrece una verdad difícil pero liberadora. No todo lo que tiene valor será visible. No toda fidelidad será reconocida. No toda vida que camina con Dios dejará huellas que otros puedan señalar. Y aún así, esa vida puede ser profundamente significativa. Enoc demuestra que Dios ve lo que el mundo ignora y que esa mirada basta. El mensaje se vuelve aún más poderoso cuando se entiende que Enoc no fue una figura aislada por casualidad. Su anonimato es parte del mensaje. Dios no eligió a alguien famoso para mostrar esta verdad. Eligió a alguien cuya vida no dejó rastro público, precisamente para revelar que la relación con Él no depende del aplauso humano. Enoc no necesitó ser visto para ser llevado. Este capítulo de la historia bíblica habla directamente a quienes sienten que su fe no es suficiente porque no produce resultados espectaculares, a quienes comparan su caminar con el de otros y se sienten pequeños. Enoc rompe esa comparación. No ofrece un estándar de rendimiento espiritual. Ofrece una invitación silenciosa a permanecer, incluso cuando nadie más parece notar el esfuerzo. La cercanía de Dios con Enoc no fue una recompensa por perfección, sino una respuesta a fidelidad constante. Esa distinción es importante.
No se trata de no fallar, sino de no abandonar la caminata. Enoc no fue destacado por ser impecable, sino por ser perseverante. Y esa perseverancia, aunque silenciosa, tuvo un impacto eterno. Al final, la historia de Enoc no grita, susurra. Y ese susurro atraviesa generaciones, alcanzando a quienes viven su fe lejos de los reflectores, a quienes siguen caminando, aun cuando el camino parece monótono, oscuro o solitario. Enoc recuerda que Dios no siempre habla fuerte, pero siempre camina cerca, y que para quienes permanecen incluso el silencio puede convertirse en destino. La pregunta que queda cuando la historia termina. La historia de Enoc no concluye con una explicación, sino con una pregunta que permanece abierta. La Biblia no intenta cerrar el misterio, no ofrece una conclusión clara ni una enseñanza resumida. Simplemente continúa, como si esperara que el lector cargue con esa incomodidad. Y tal vez ahí esté el propósito más profundo de su historia. Enoc no fue escrito para ser comprendido del todo, sino para ser recordado cada vez que alguien se pregunta si su vida silenciosa realmente importa. Cuando el texto bíblico sigue adelante, la humanidad vuelve a su curso habitual. La corrupción crece, el juicio se aproxima, el diluvio llega. Y Enoc ya no está. No aparece como advertencia directa, no deja mensajes para las generaciones futuras. Su ausencia se convierte en su mensaje. Una vida que caminó con Dios desaparece antes de que el mundo colapse, como si Dios hubiera querido mostrar que la cercanía con Él no siempre se traduce en permanencia aquí, sino en continuidad más allá. Esta historia deja al lector frente a una tensión difícil de resolver. Si Enoc caminó con Dios y fue llevado sin morir, ¿por qué la mayoría no experimenta lo mismo? ¿Por qué el silencio sigue siendo parte del camino para tantos? La Biblia no responde a esas preguntas, y ese silencio vuelve a ser intencional, porque si hubiera respuestas cerradas, la fe se convertiría en cálculo. Enoc existe para recordarnos que la relación con Dios no funciona como un sistema de recompensas previsibles. La pregunta que queda no es por qué Enoc fue llevado, sino qué significa caminar con Dios hoy. No como una aspiración extraordinaria, sino como una práctica diaria, en medio de rutinas, de cansancio, de dudas, de oraciones que parecen no ir más allá del techo. Enoc no vivió en un mundo ideal, caminó con Dios en una época oscura, y eso convierte su historia en una invitación silenciosa, no en una exigencia imposible. La Biblia no nos dice que busquemos desaparecer como Enoc, tampoco nos promete un destino similar. Lo que sí nos deja claro es que una vida vivida en cercanía tiene un valor que trasciende lo visible. Enoc no necesitó entender su final para caminar con fidelidad, y eso confronta una de nuestras mayores dificultades. Queremos garantías antes de avanzar. Queremos saber a dónde conduce el camino. Enoc avanzó sin mapa. Este capítulo final no ofrece consuelo fácil. Ofrece algo más profundo. Una redefinición de éxito espiritual. No se trata de llegar a un punto espectacular, sino de permanecer en la caminata, incluso cuando no hay señales claras. Enoc no fue llevado por buscar un destino extraordinario, sino por permanecer fiel en lo ordinario. Y ese detalle cambia toda la perspectiva. La historia termina sin cierre porque el mensaje no está en el final, sino en el camino. Cada lector queda con la responsabilidad de decidir qué hacer con ese ejemplo silencioso. No hay instrucciones detalladas, no hay promesas explícitas, solo queda una pregunta que se instala en lo más profundo del corazón. ¿Qué significa para mí caminar con Dios cuando nadie está mirando? Y quizá esa sea la razón por la que Enoc sigue incomodando. Porque su vida no se puede explicar, imitar ni controlar. Solo se puede contemplar. Y en esa contemplación, muchos descubren algo inquietante y liberador al mismo tiempo. Que Dios no siempre busca multitudes, resultados visibles o historias ruidosas. A veces, busca a alguien dispuesto a caminar con Él, paso a paso, incluso en silencio. Y ese caminar, aunque parezca pequeño,
puede tener un destino que la Biblia no necesita explicar. Epílogo, cuando el silencio se convierte en destino. La historia de Enoc no termina cuando el texto bíblico pasa a la siguiente genealogía. Termina cuando el lector cierra la página y se queda pensando. Esa es la señal de que algo fue dicho sin ser explicado. Enoc no deja respuestas, deja una inquietud. Y esa inquietud es intencional, porque hay verdades espirituales que no se revelan con explicaciones, sino con resonancia interior. La vida de Enoc no fue diseñada para ser comprendida rápidamente, sino para acompañar al lector durante mucho tiempo. A lo largo de toda la Biblia, Dios habla de muchas maneras, a veces con palabras claras, a veces con mandamientos, a veces con advertencias directas. Pero en la historia de Enoc, Dios habla a través de una ausencia. No explica el cómo, no justifica el por qué, solo muestra el resultado de una relación profunda. Y ese resultado desafía todo lo que creemos saber sobre destino, muerte y sentido de la vida. Este epílogo no busca cerrar el misterio, porque cerrarlo sería traicionar su propósito. Enoc no es un modelo a imitar paso a paso. Es una presencia que nos acompaña cuando sentimos que nuestra fe es demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado ordinaria. Su historia recuerda que lo ordinario, cuando es vivido en cercanía con Dios, puede adquirir un peso eterno. Hay personas que pasan la vida esperando un momento extraordinario para sentirse vistas por Dios. Una señal clara, una respuesta contundente, una experiencia que confirme que todo vale la pena. Enoc no tuvo ese momento registrado. No hay un punto de quiebre visible en su historia. Su vida fue una continuidad, un caminar constante que en algún punto dejó de tener fronteras entre lo humano y lo divino. Eso nos confronta con una verdad difícil de aceptar. Dios no siempre se revela a través de lo espectacular. Muchas veces se manifiesta en la fidelidad silenciosa, en la perseverancia que nadie aplaude, en la decisión diaria de no abandonar la caminata, incluso cuando el camino parece no llevar a ningún lugar nuevo. Enoc no caminó esperando desaparecer. Caminó porque esa era su forma de vivir delante de Dios. El silencio que rodea su final no es vacío, es espacio. Espacio para que cada lector se coloque dentro de la historia. Espacio para que cada persona se pregunte si su propia vida, aparentemente común, puede tener un valor que trascienda lo visible. Enoc sugiere que sí, que una vida puede ser completa aun cuando no deja huellas que el mundo reconozca. Este epílogo habla especialmente a quienes sienten que su fe no produce resultados medibles, a quienes oran y siguen sintiendo ansiedad, a quienes creen y aún así conviven con el miedo, a quienes perseveran sin sentir consuelo inmediato. La historia de Enoc no promete alivio instantáneo, pero ofrece algo más profundo: la certeza de que caminar con Dios no es inútil, incluso cuando no hay explicaciones. Enoc no fue llevado porque entendiera todo, fue llevado porque permaneció. Y esa permanencia silenciosa y constante es el corazón de su mensaje. No se trata de saber más, ni de hacer más, ni de sentir más. Se trata de no abandonar la caminata, de seguir avanzando aun cuando el camino esté cubierto de silencio. Cuando la Biblia dice que Enoc ya no estaba, no está diciendo que desapareció sin sentido. Está diciendo que su historia continuó en un lugar donde las palabras ya no alcanzan. Y ese detalle deja al lector frente a una posibilidad inquietante y esperanzadora al mismo tiempo: que el final no siempre es una ruptura. A veces es una continuidad que simplemente deja de ser visible. Este epílogo no concluye con una afirmación, sino con una invitación interior. No a buscar experiencias extraordinarias, sino a revisar la calidad del caminar diario. Porque, al final, la historia de Enoc no pregunta qué tan lejos llegamos, sino con quién caminamos mientras avanzamos. Y esa pregunta, una vez escuchada, no se puede ignorar. Cierre narrativo y llamado interior. Si esta historia te incomodó, no la descartes rápido.
Hay mensajes que no buscan agradar, sino despertar. Enoc no aparece en la Biblia para impresionar, sino para confrontar una idea muy profunda, que una vida silenciosa puede ser profundamente vista por Dios. Y si eso removió algo dentro de ti, no es casualidad. Tal vez te identificaste con el silencio, con la sensación de caminar sin aplausos, sin respuestas claras, sin señales visibles. Si es así, no estás solo. Muchos caminan así y creen que su fe no cuenta porque no es ruidosa. La historia de Enoc dice lo contrario. Dice que Dios ve lo que nadie más ve, que el caminar fiel, incluso cuando parece invisible, tiene un peso que trasciende el tiempo. Si esta reflexión conectó contigo, quédate cerca. No porque aquí haya respuestas fáciles, sino porque aquí seguimos caminando juntos, con preguntas honestas, con fe real, con silencio y con sentido. Puedes dejar en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más, no para debatir, sino para compartir el camino. Y si este mensaje llegó hasta ti, es porque todavía hay algo que vale la pena escuchar en medio del ruido. A veces Dios no grita, a veces simplemente camina a tu lado, y reconocer eso puede cambiarlo todo. Type 1 to continue with a new video theme in the same series, or type the changes you want. Cuando el silencio ya dijo todo. Aquí la historia se detiene de verdad, no porque ya no haya nada más que decir sobre Enoc, sino porque llega el punto en que las palabras empiezan a sobrar. La Biblia ya habló lo suficiente con su silencio. Mostró una vida, mostró una relación, mostró un destino que no necesitó explicación. Y ahora deja que cada lector decida qué hacer con eso. Enoc no nos deja una doctrina, no nos deja un método, no nos deja una promesa concreta para reclamar, nos deja una imagen, la de alguien que caminó con Dios sin garantías, sin aplausos, sin registros detallados, y aún así fue profundamente visto. Ese cierre incomoda porque no ofrece control, no permite convertir la fe en una fórmula segura, obliga a confiar sin negociar. Este último capítulo não busca emocionar mais nem convencer, busca respeitar o mistério. Porque há momentos em que insistir em explicações é uma forma de resistir ao que Deus já mostrou. Enoc não foi levado para nos dar segurança sobre o fim. Foi levado para nos ensinar sobre o caminho. Talvez esa sea la razón por la que su historia termina tan abruptamente. Porque Dios no quiso que nos obsesionáramos con el momento en que Enoc dejó de estar. Quiso que miráramos cómo vivió mientras estuvo. Quiso desplazar nuestra atención del final al proceso, del resultado a la relación, del espectáculo al caminar diario. Cuando la historia de Enoc se cierra, no se cierra con una respuesta, sino con una conciencia distinta. La conciencia de que una vida puede ser plenamente significativa, aun cuando no encaja en los parámetros humanos de éxito. De que el silencio no es una señal de abandono. Y de que Dios no siempre explica porque, a veces, lo que importa no es entender, sino permanecer. Este cierre no pide nada del espectador. No exige decisiones públicas ni declaraciones visibles. Solo deja una pregunta flotando, suave pero persistente. ¿Cómo estás caminando? No cuánto sabes, no cuánto haces, no cuánto te ven, solo cómo caminas cuando nadie está mirando. Ahí termina la historia de Enoc, no con un punto final, sino con una pausa larga, una pausa que sigue hablando incluso después de que el video termina. Porque hay historias que no se recuerdan por lo que explican, sino por lo que despiertan. Y Enoc, incluso en silencio, sigue despertando algo que no se puede ignorar.